Bueno, estaba mencionando que ya me llegó una lista en donde se supone están incorporados todas aquellas personas que hicieron sus movimientos de altas y de bajas. Voy a leer la lista. Si alguno de ustedes no está en esta lista, lo voy a dar de baja de mis listas de correo y también lo voy a dar de baja del foro de Facebook. Para que tomen nota, estén muy atentos y no vaya a ocurrir que de repente digan, oye Peña, pero es que yo debo de estar. Si no estás en esta lista, pues no te voy a poder dar la atención como alumno inscrito en mi materia, ¿no? Así que, ¿dónde está? Así que esperamos que ya entren Reyes Ledón y Daniela Telles. Bueno, entonces voy a empezar la lista, ¿no? ¿Por qué no entra? Entonces, empezando desde arriba, tenemos Aranda López Andrea. Por favor, les pido que si menciono su nombre, me contesten de que están presentes. Aranda López. Sí, aquí estoy, profe. Perfecto. Báez Guzmán. Báez Guzmán. Aquí estoy, profe. ¿Sí me Ok. escucha? Bustamante Vargas. Aquí, profe. Perfecto. Castillo Mondragón. Aquí, profe, buenas tardes. Reyes Ledón Fernanda Bajamar, ya le he dado varios admitidos y no. Entonces, Cruz, Daniel, Karen, Alejandra. Presente, profe. Perfecto. Damas, Morales, Lázaro, Adolfo. Bueno. Durán, Pichardo, Jaciel, Anael. Aquí, presente, profe. Perfecto. Figueroa, Infante. Presente, profe. Gallegos, Ruiz. Presente, profe. García Hernández, Osvaldo. Presente. García Rodríguez. Presente. García Vega. Presente, profesor. Gómez Rangel. Presente, profe. Gutiérrez Zarza. Presente, profe. Hernández Barrera. Hernández Presente, profe. Barrera. Presente, profe. Ok. Hernández Castañeda. Presente, profe. Hernández Quintero. Hernández Quintero. Jiménez Valerio. Presente, profe. León Fonseca. Presente, profe. López Francisco Javier. López Vega. Presente, profe. Moreno Flores. Presente, profe. Nava García. Presente, profe. Ortega.
Ortega Presente, Durán, profesor. Presente. Pacheco Guzmán, Presente. Padrón Valdés, Presente, profe. Pineda González, Aquí, profesor. ¿qué? Pliego Presente. García, Presente. Ramírez Salazar. Presente, profe. Ok. Reyes Hernández, Presente, profe. Reyes Ledón, Presente. Reyes Moisés, Presente, profe. Ruiz Tlaseca Cristian, Presente. Sánchez de la Fuente Paulina, Presente. Tapia Godínez Perla Paola, Presente. Tapia Godínez Perla, Presente. Telles González, Presente, profe. Telles González Melisa. Presente, profe. ¿Son parientes las dos, Daniela y Melisa? Sí, profe, somos hermanas. Ay, qué curioso, bienvenidas. Gracias. Zamacona Medina. Presente, profe. Ok. Aquellas personas que están presentes y que no fueron mencionadas en esta lista, no están inscritos en mi grupo y por consiguiente no van a tener acceso ni al Facebook, ni a mis correos, ni a mis noticias, ni a lo que yo les mando. Si deben estar inscritos porque así debe de ser, preséntense con la coordinación y reclamen, ¿me explico? De que no están incorporados en la lista. Ahorita hay 38 inscritos. Así que los grupos se redujeron porque en el caso particular de su servidor, pues la cosa estaba que lloraba, ¿no? Porque era un grupo muy numeroso, ¿no? Entonces vamos a abrir la parte de Facebook. Y entonces Disculpe, profesor. sí, Mi caso ya está siendo revisado por la coordinación de actuaría. Es que a la hora de inscribir, bueno, de que yo pasé las materias del semestre pasado, unas calificaciones no me las pusieron bien en escolares, aunque en el historial de DGAE sí están correctas. Eso evitó o impidió que yo pudiera inscribir ciertas materias y ahorita lo están viendo en actuaría. No sé si me pueda a esperar un día más a que pues me contesten, porque ya me están mandando correos, pero dicen que lo están revisando. por eso yo no te puedo tener en mi grupo. Así que por favor, comunícate ahorita rápidamente y que lo modifiquen porque está siendo perjudicado. Si tienes derecho, pues exígelo. Pero sí, yo, en mi parte, pues yo no puedo acceder porque muchas personas podrían a mí decirme que, ¿cómo se dice? Lo mismo que tú, ¿me explico? Que yo les dé un chance, que todo está bien, que todo está correcto, pero pues a esta clase puedes asistir, pero de que te voy a dar de baja, si no me avisas con oportunidad, de una manera fehaciente, donde alguno de los responsables de la coordinadora me digan que tú tienes la razón y que te debo de inscribir. ¿Ok? Bien. Ok, Entonces profesor. vamos a continuar aquí con esto que yo no veo cómo le hago.
Bien, entonces nos habíamos quedado en la clase pasada. En la clase pasada les mencioné que les entregaba lo que está en esta parte. El libro de la Asociación Internacional de Actuarios sobre el estudio del riesgo y que utiliza la portada de la punta del iceberg. Acuérdense que es una imagen en donde nos muestra que una cosa es lo que alcanzamos a ver y otra cosa es lo que no vemos y que muchas veces es más grande, más extenso de lo que nosotros estamos viendo. Así que lo voy a abrir para que pues en algún momento lo pueden utilizar. Aquí la Asociación Internacional de Actuarios toca estos temas y los temas están aplicados a las operaciones del seguro, ¿no? A la regulación, al manejo y al gobierno, ¿no? De las operaciones de seguro. En bancos debe de haberlo porque ya está terminado la parte de Basilea. Así que ya está terminada la parte de Basilea. Si yo tengo este documento, pues yo se los entrego y cuando llegara el momento, pues ustedes lo atenderán o les servirá o les ayudará en algo. Entonces, aquí vean lo que estamos viendo y todo lo que está por debajo del agua. Eso no lo alcanzamos a ver. ¿Y por qué no lo alcanzamos a ver? Bueno, porque aquí, ¿cómo le digo? Ahí ya lo hice un poquito más grande, ¿no? Aquí ya tenemos, ¿no? Que es un libro que consta de 19 capítulos o secciones en donde nos habla de la introducción al libro, del riesgo que está editando la Organización Internacional de Actuarios. Después habla de la función actuarial, de los estándares profesionales y después ya viene el Profesor, riesgo perdón. ¿Sí? Nos está compartiendo el libro. Es que yo solo veo la pantalla de Facebook. ¿Ya qué? Es que yo solo estoy viendo la pantalla de Facebook. No sé si nos está compartiendo el libro también. A ver, ¿los demás están viendo esta tabla del contenido del libro? No, profe. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces voy a ver aquí que voy a compartir esto que está aquí. A ver si... ¿Ya se logró? Sí, profe, listo. Ok. Entonces estaba yo explicando los primeros capítulos del contenido de este libro. Repito que es de seguro, pero yo supongo que ya debe de existir porque todas las normas para bancos la maneja Basilea. Basilea ya terminó, ya tiene, vemos muchas veces Basilea 1, 2, 3, ya van por el 6 o por el 7. ¿Me explico?
Y yo nomás lo que estoy comentando, que una de las partes importantes que vamos a estudiar, pues es el riesgo de las operaciones que día a día hacen las compañías de seguros. Lo mismo hay para bancos. O sea, son dos cosas que se manejan, ¿no? Aquí están seguros y acá están bancos. Y nosotros, como no sabemos el día de mañana dónde vamos a llegar a trabajar, pues tenemos que aprender las dos. Tenemos que saber desde ahorita que los riesgos de los bancos son diferentes a los riesgos de los seguros. Tan es así que les suministré 2 documentos de resbalones de cáscara de plátanos en donde los riesgos quizá tengan el mismo nombre, pero aparecen de diferente forma en seguros y de diferente forma o de diferente orden en lo que corresponde a los bancos. Después viene el riesgo catastrófico, el reaseguro no proporcional, el reaseguro entre el grupo, o sea, de los mismos accionistas. Después las consecuencias de cubrirse dentro del mismo grupo. Valga aquí un comentario. Yo era auditor actuarial en alguna época de la empresa Reliance México. Era una compañía de seguros y ellos tenían como política, ¿no?, reasegurarse dentro del grupo. O sea, como cierta avaricia de dame a mí todo, ¿no? Y resulta que a veces se meten más alimento del que pueden masticar y se empachan. Eso le pasó a Reliance Estados Unidos. Entonces, Reliance Estados Unidos le pedía a todas sus subsidiarias que nada más reaseguraran con ella. Y hay consecuencias. Aquí dice consecuencias por el seguro dentro de los mismos grupos de accionistas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues un día yo estaba viendo la televisión y de repente dieron una noticia de que el Reliance Group tenía problemas en los Estados Unidos. Entonces, aquellos que ya estudiaron auditoría actuarial saben que el auditor actuarial, en el momento en que conozca algún problema, inmediatamente se le debe avisar a la Comisión Nacional de Seguros. Entonces le dije a la comisión, oye, yo estaba viendo la tele, soy el auditor de Reliance México y su mamá nodriza, que es Reliance Estados Unidos, está teniendo problemas financieros. Pues luego se procedió y ¿qué se encontró? Pues de que si estaba Reliance Estados Unidos con problemas financieros, por desgracia para ellos, en ese momento había ocurrido un siniestro muy grande para Reliance México y eran los pozos petroleros de Cantarell. Es decir, la llave principal o la válvula, ¿no?, de la plataforma al continente se había roto y todo el petróleo, todo el daño, pues había daños al medio ambiente y además la pérdida de dinero por el problema que había ocurrido. Conclusión, para no hacerles más largo el cuento, tronó Reliance Estados Unidos y se llevó entre las patas a Reliance México. Y desapareció esa compañía mexicana. Aquí está. O sea,
Ya existe qué cosas no se deben de hacer porque tienen un riesgo. Ah, pues no falta el actuario, el dueño, el contador, el financiero, que dicen, a mí no me va a pasar nada. Pues cómo chingado no les va a pasar nada. Es la experiencia general. Es como cuando papá y mamá le dicen a la hija, oye, hija, no andes ahí de culo pronto porque vas a salir con un hijo. Ah, a mí no me pasa nada. Y al rato sale la niña con la panza inflada, ¿no? Así que jóvenes, tengamos en mente las experiencias que hay. Entonces aquí tenemos un libro, guárdenlo, léanlo. Las distribuciones matemáticas que hay sobre el riesgo. ORSA quiere decir Own Risk Solvency Assessment, el cálculo de solvencia de los riesgos propios. Ese es lo que van a hacer ustedes. Si se dedican al manejo de los riesgos dentro de compañías de seguros, al final del año deben calcular su ORSA. En la reglamentación mexicana se llama ARSI, A-R-S-I, ¿no? Después, ¿cómo se van a resolver las faltas de dinero para ser solventes? Capital, ¿no? Una herramienta para el manejo regulatorio del capital, manejo regulatorio de activos y pasivos, ¿no? Los estados financieros, los modelos de gobierno o de gobernanza, para no confundir la palabra gobierno con el gobierno de México, por decir, ¿no? Gobierno del país. Entonces, para no confundir esa palabra gobierno, se utiliza gobernanza. Después, la materialidad, proporcionalidad, todos aquellos conceptos contables y de auditoría. Después viene la incertidumbre y el riesgo, las acciones y gerencia del ambiente de los interesados. Los interesados son los asegurados, los agentes, ¿no? Y después dice pruebas, ¿no? De los diferentes escenarios aplicando pruebas de estrés, ¿no? Entonces, bueno, el libro son, no tengo idea de cuántas hojas son. Aquí vamos a ver si las tenemos, ¿no? No, pues no dice, pero ahí se los dejo. Aquí nada más tienen ustedes unas 2, 3 hojas, pero cada vez que ustedes le den entrada, lo va a mandar a una parte donde es el capítulo 16 y les dice, ¿no? ¿Cuántas hojas tienen? Esta tiene 11 hojas y así sucesivamente. Entonces, nada más que lo conozcan, que lo tengan, es un documento importante. Oh, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a nuestra unidad, que es la introducción a la administración de riesgos. Entonces, les voy a mostrar el programa del CONAC, el Colegio Nacional de Actuarios, y de la Asociación Internacional de Actuarios. Hay un programa para la administración actuarial del riesgo. 3 palabras.
El programa que tenemos nada más dice administración actuarial. O sea, no tuvieron claro los problemas en que se metían. Entonces vean cómo el programa del CONAC aquí tenemos, no sé si se vea. ¿No? El programa del CONAC se llama Administración Actuarial del Riesgo. Y aquí en FESACatlán nada más dicen Administración Actuarial. Y el objetivo es que el actuario trate de desarrollar la habilidad para aplicar los principios de planeación, ¿no? Y control actuarial necesarios para identificar, cuantificar y administrar los riesgos en la operación. La operación es las operaciones que las empresas de seguros hacen día a día y que están relacionadas al riesgo con bases financieras saludables. Y el tópico muestra 9.1 a 9.10. O sea, son 10 unidades temáticas de estudio. El primero, el 9.1, es el entorno operativo de la empresa. Quiere decir todas sus operaciones y que es donde se encuentra el riesgo operativo. Y el riesgo operativo se divide en riesgos internos y riesgos externos que he tratado de mostrarles desde la primera clase, para que todos ustedes ya tengan al menos una mención de lo que son los riesgos internos de la empresa, los riesgos externos de la empresa, y ambos dos ocurren, suceden, se encuentran en el entorno de las operaciones de las empresas de seguros. Lo podemos abrir y podemos decir de la empresa, la que tú quieras, un corporativo, ¿no? Una fábrica de acero, una fábrica de leche. Entonces, cualquier empresa en su entorno operativo tiene riesgos internos y externos. Si hay alguna duda, me interrumpen y luego disparo. Segundo capítulo, ¿sí? Es que otra vez no se ve. ¿Mandé? Otra vez no se ve el PDF. No le entiendo. Otra vez no se ve el PDF. Oye, hijo, algo entiendo como de PDF. No se ve el PDF, profe. Otra vez solo estamos viendo Se Facebook. carga la chingada, que soy tan pendejo que no lo sé hacer. Aquí le pico. Es lo que estoy mostrando. Algo estoy haciendo mal, ayúdenme. Soy pendejo. Aquí tengo administración actuarial, que creo es la hoja de Facebook. Y aquí está lo que yo estoy mostrando. Pues le voy a poner. ¿Ya lo ven? Ya. Ah, qué bueno. Le atiné. Rebuzné como burrito y le atiné. Bien, bien, ahí la vamos llevando. Entonces, primero, el primer capítulo de lo que dice el Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Internacional de Actuarios
es de lo que debe estudiar el actuario para tener una idea completa de la administración actuarial del riesgo. Y nos dice el entorno operativo de la empresa, determinación y evaluación del riesgo, tipos de riesgo y medidas de riesgo. Pero después, el capítulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Se supone que no está señalado con amarillo porque, según FES-Acatlán y según el CONAC, en la revisión que hicieron, en alguna parte del programa de FESA se desarrolla el tema diseño y desarrollo de productos y servicios. El 4, tarificación de productos, servicios y supuestos adyacentes, ¿no?, a este establecimiento. Reservas y evaluación de pasivos. Administración del riesgo y métodos de reducción de exposición al riesgo y del usando el reaseguro. Administración de las relaciones entre activos y pasivos. Monitoreo de la experiencia y la exposición al riesgo y solvencia y rentabilidad de la empresa y la administración del capital. Puede ser la materia del reaseguro, pueden ser los cálculos actuariales. Desconozco qué habrán hecho, ¿no?, el presidente del CONAC cuando vino a decir que FES-Acatlán no cumplía con ese programa, porque en ninguna parte aparecía el estudio del entorno operativo de la empresa, ni tampoco aparecía la determinación y evaluación del riesgo, ni tampoco aparecía el 10, principios de regulación de las instituciones financieras. Entonces, crearon esta materia que le llamaron administración actuarial, porque esta materia, por el contenido y el alcance de los dos renglones amarillos, pues no le podían poner administración actuarial del riesgo. ¿Me explico? Entonces vean cómo nada más esas cosas son las que incluyeron en esta materia. Y lo demás, pues esperamos que sea cierto, y ahorita vamos a ver el programa completo para que vean cómo quedó. Entonces, dicen, oye, mira, de lo que es el temario propuesto para la materia administración actuarial del riesgo, va a entrar la operación general del ambiente del negocio. Y todo esto que está con amarillo viene en el programa. Introducción a la administración de riesgos, orígenes de la administración del riesgo, evolución de la administración del riesgo, definición de la administración del riesgo y su marco conceptual, la naturaleza de la teoría del riesgo, qué problemas se analizan por la teoría del riesgo, definiciones básicas que tienen que ver con los riesgos, el Enterprise Risk Management, COSO, que son principios que vemos en auditoría actuarial, y solvencia 2. El entorno operativo general de la empresa, el proceso general de la empresa, proceso clave e identificación de riesgos, mapeo de riesgos, estimación del riesgo operativo. Después viene multiplicador del ingreso y multiplicador del riesgo de capital. Después dice, en lo que se va a referir a la parte de evaluación de riesgos,
en este programa no mete nada de los modelos de crédito, mercado operacional, liquidez, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pusieron una materia en el 8º semestre que se llama administración de riesgos. Y ahí sí estudian esto. Por eso no lo ponen en esta materia. Pero como ahí no ven tipos de riesgos, entonces aquí dijeron, vamos a meter que se explique los riesgos causados por la naturaleza, el riesgo financiero, la solvencia, el riesgo operacional, el riesgo estratégico y comentar algo del riesgo de mercado. De medidas de riesgo, pues todos los relacionados con solvencia, déficit, valor de riesgo, déficit esperado del asegurado, costo económico de la ruina, el tail bar y el tail conditional expectation y los eventos de cola larga. Entonces, aquí se comenta algo de las medidas de riesgo. Después, las relacionadas con la volatilidad del funcionamiento es el rendimiento, donde manejamos para su cálculo desviación estándar, la semivarianza, desviación estándar y below target risk. O sea, esto pues ya se conoce y ya lo saben ustedes desde el punto de vista estadístico, ¿no? De estadística matemática. Después, bases y métodos cuantitativos para evaluar el riesgo, métodos analíticos, métodos de simulación, métodos estocásticos. Todo lo que esté con amarillo es lo que va a estar incluido en el programa de la materia que vamos a ver. Está la modelación del proceso inflacionario en el seguro, los modelos de inversión de Wilkie, modelación de siniestros, principios para el cálculo de prima, modelación de gastos, impuestos y dividendos, análisis y simulación del proceso de seguros, el problema del requerimiento de capital, evaluación de los límites de retención, los métodos estructurales y finalmente, dentro de estos está el análisis dinámico financiero. Dynamic Financial Analysis, ¿no? Después, lo que no está con amarillo, se supone que lo debe de contener el programa, pero yo no sé en dónde lo van a ver, o si ya lo vieron, ¿no? Factores para determinar, para un diseño apropiado, pues eso se llama marketing aplicado a la cuestión de seguros. Yo no veo que ustedes tengan una materia que se llame marketing, pero aquí dicen que ustedes ya saben cómo comparar, cómo hacer eso. Proceso de evaluación y la selección adversa. Establecimiento de precios a los productos, pues yo supongo que son todos los actuariales, ¿no? Tarificación de productos y servicios, análisis de una tarificación de precios, modelos de tarificación, márgenes de ajuste, aplicación de modelos, pues puede ser los actuariales, reservas y evaluación de pasivos por los actuariales y la parte de solvencia, reservas matemáticas de, ¿cómo se dice? Reserva de riesgos en curso, reserva de siniestros ocurridos no reportados, ajuste de la... O sea, todo lo que estén aquí en este documento que no está con amarillo, pues lo están dando como que ustedes ya lo estudiaron, ¿no? Y yo no sé si es cierto o van a salir ustedes como el queso Gruyère. Por afuera se ve muy bonito el queso Gruyère, pero le meten el cuchillo y sacan un triangulito y sale con agujeros. Entonces, no, ténganlo presente. No vayan a esperar de esta materia más de lo que no se puede dar, ¿no?
monitoreo de la experiencia y exposición al riesgo, para reducir la exposición, frecuencia, severidad, monitoreo, solvencia y rentabilidad de empresa, capital mínimo de garantía, estado actuarial de pérdidas y ganancias, estado de resultados, esa es contabilidad de seguros, solvencia, esta es la nueva ley, ¿no? No sé si ustedes han estudiado la nueva ley, ¿no? Y después ya viene en amarillo todo lo que es la normatividad, hablarles del sistema bursátil, aquí está, del sistema bancario, del sistema asegurador, del sistema de ahorro para el retiro y del gobierno corporativo. Entonces, lo que está con amarillo es lo que vamos a estudiar, porque era lo que faltaba según el análisis que hizo el CONAC AFES Zacatlán. Entonces, que lo sepan, pues. Por eso se los muestro, para que no tengamos ese problema. Oh, que la fregada. Bueno, ya no hay problema acá. Programa del Colegio Nacional de Actuarios. Entonces ya vamos aquí ya está visto, ya está explicado, ¿no? Administración Actuarial de FESA. No lleva el nombre completo de Administración Actuarial del Riesgo y fue lo que les acabo yo de mostrar. Entonces, esto que tenemos aquí, para que vean cómo nada más 3 puntitos de aquí es lo que nos va a tocar meter dentro del programa. Y ahora ya le entramos, ya vimos esto, y ahora vamos a ver lo que es la primera unidad. No, Profe, disculpe, ahora dejó de compartir la pantalla. Exacto, qué bueno que me lo dices. Gracias, gracias. Entonces me voy aquí, le hago aquí, ¿y dónde está? Es ¿verdad? Gracias. Entonces, a lo que nosotros nos vamos a centrar es conocer, aprendernos al dedillo cómo debemos proceder cuando lleguemos a una institución, llámese compañía de seguros, llámese banco, llámese una industria lechera, una industria del acero, o sea, los riesgos, nosotros el día de mañana no sabemos a dónde nos va a llevar el destino o nuestra planeación que hicimos de nuestra propia vida y que pues desde ahorita ya la deben de tener. Ustedes ya van a salir a trabajar. Y si estuvieran conmigo en la clase de Administración General para Actuarios, aquella materia que yo daba, les decía, a ver, jóvenes, quiero que me hagan un plan a 5 años, un plan de vida a 5 años. Aquí están. ¿Y a dónde quieren estar o a dónde quieren llegar en 5 años? Y en la administración se enseña, se aprende cómo hacer ese tipo de trabajo. Porque estoy casi seguro de que muchos de ustedes pues van entusiastas y van llevando las materias y van pasando y quieren buscar trabajo, pero no tienen claro a dónde quieren llegar en 5 años. Van a ciegas, ahí como los va llevando la corriente, ¿no?
Ustedes tienen que decir, en 5 años, a lo mejor yo debo de tener ya mi casa propia. Ya debo de haber comprado mi casa propia. O voy a tener mi coche, o voy a tener ya mi esposa y un hijo. Todo debe de estar planeado para lograr el éxito. Entonces, para eso nos sirven los procesos, los procedimientos, cómo voy yo a caminar. Entonces, cierro ese paréntesis, que les quede ahí la agujita de que tienen que tener un plan a 5 años mínimo de su vida. ¿Cómo van a llenar los huecos que van encontrando de que no les han enseñado correctamente? Y entonces, este es el proceso. Ya se los mostré en alguna sesión anterior, ya se los mostré, ¿no? Pero vamos a verlo aquí ya con un poquito más de detenimiento, ¿no? Vean que son 7 pasos. Entonces, llegamos a la compañía y lo primero que debemos de decir, ¿dónde estoy? En seguros, en bancos, en un corporativo, en una financiera, en una compañía de fianzas, en una casa de bolsa. ¿En dónde voy a estar? Ese es el primer paso. Ya llegué aquí. A ver, díganme aquí cómo se maneja la situación, porque ustedes van llegando. Entonces, es lo primero que deben de hacer. Segundo, yo trabajo, me contrataron para el área de riesgos. Seguramente, pues, van a tener un jefe. Ya van a llegar a un área porque todavía no cuentan con toda la experiencia del caso. Entonces, lo primero que tienen que decirle a su jefe, oye, no me puedes mostrar, ¿no? Las carpetas, los expedientes de los tipos de riesgo que en esta empresa se han identificado. Paso número 2. Tercer paso. Cuando van a ir abriendo esa carpeta, van a ir viendo de los riesgos que ustedes ya conocen, riesgos internos de esa empresa y los riesgos externos de esa empresa. Y van a ir viendo cómo los han analizado a través del tiempo. ¿Qué material han utilizado para ayudarse a identificar el riesgo, analizar el riesgo y evaluar esos riesgos? Están utilizando matemáticas, están utilizando los modelos que yo aprendí en administración de riesgos del 8º semestre de la carrera. Pero tienen que aprenderse cómo es este proceso. No deben de llegar así de ya llegué, no. Ustedes van a aprender ahorita qué cosa es establecer el contexto, qué es identificar el riesgo, qué es analizar el riesgo, qué es evaluar el riesgo. Pero aquí lo van a estudiar, pero cuando lleguen allá afuera, deben de hacer lo que yo les estoy sugiriendo ahorita. Primero, ¿a qué tipo de compañía llegar? Segundo, en esta compañía, quiero los expedientes, los manuales, todo lo que haya, porque soy nuevo. Oye, Peña, pero van a decir que no sé. No. Tú sí sabes. Y dile, examíname de riesgos lo que tú quieras.
pero yo necesito conocer esta empresa, yo voy a trabajar aquí, no hay secretos. Entonces muéstrenme cómo los identifican, cómo los analizan, cómo los evalúan y cómo van tratando los riesgos. Oye, mira, estos riesgos, pues los aseguramos. Todo lo que sea incendio, todo lo que sea responsabilidad civil, todo lo que corresponde a los automóviles, todo lo que corresponde a los riesgos de gastos médicos, o lo que corresponde al riesgo de sismo, o lo que corresponde a huracán. Pues todas esas cosas ya existe la cobertura para ese tipo de riesgos que son los seguros. Pero va a haber otros que no son asegurables. Entonces, ustedes van a tener que evaluar esos riesgos. Y para eso van a estudiar la materia de octavo semestre de administración de riesgos y a ver cómo van a mitigar. Tratar los riesgos quiere decir cómo le vamos a hacer para mitigar, voy a poner un riesgo, el riesgo de huelga. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo han hecho en esta empresa? Nosotros vamos a ver algunas ideas, ¿no? Pero es el tratamiento de... Y en cada tema que vayan conociendo de cada empresa, ahí deben de estar los memorándums de cómo preguntaban, cómo consultaban con las demás áreas. Porque aquí en esto es mucho de estarse comunicando, de estar consultando, de estar monitoreando, de estar revisando. Entonces vean cómo hay flechitas de ida y vuelta. No es decir, hago un paso y ya le sigo, ¿no? En cada paso tienes tú la opción de irte a los lados, a comunicar y consultar o a monitorear y revisar. Aquí es donde están los errores, no aquí. Aquí difícilmente no saben identificar, analizar, difícilmente. Más bien es, no revisaste y al no haber revisado hicieron las cosas mal, por eso hubo problemas. Entonces aquí está la operación y aquí está la supervisión. Entonces, eso por favor lo tienen que aprender. Yo les pido de favor que para que les sirva en su vida profesional se aprendan estos 7 pasos de memoria. Establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos y después esta es la operación y la supervisión está en comunicar, consultar, monitorear y revisar. Oye, Peña, esto amarillito de evaluación de riesgos, ¿por qué lo pusiste? Ah, porque aquí entra nuestra matemática. Aquí entran los modelos de riesgos, ¿no? En estos dos, pero en toda esta parte no entran. Ahí entra la administración de cómo tú vas a manejar a tus empleados, a los diferentes empleados de la empresa, que tienen responsabilidades de estar manejando un riesgo y de estarte avisando. ¿Me explico? O sea, eso se llama administración. Es decir, que tú logres a través de otro los mejores resultados para la empresa. En este caso particular,
tú nada más vas a hablar de riesgos, no vas a hablar de compras, no vas a hablar de personal, ¿no? Es el área de riesgos. Entonces, en el área de riesgos, tú tienes que estar viendo este proceso, que esté bien hecho, bien operado, bien supervisado y a darle. Ahí tienes trabajo para mucho tiempo. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces ya me salgo y ahora le sigo aquí con detalle de los puntos del programa, proceso de la administración del riesgo. Y ya viene la unidad 1, ¿no? La unidad 1 del programa, ¿no? Aquí yo les diseño, o sea, mi trabajo como docente es decirle al estudiante cada inciso del programa, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Y aquí. Ahí se ve mejor. ¿Sí lo están apreciando o ya se volvió a perder? Sí, sí se ve. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Entonces estamos en la unidad 1 del programa y dice objetivo. A grandes rasgos y de manera muy general, el alumno va a investigar los conceptos básicos y el ámbito dentro del cual se desarrolla la administración actuarial en relación con el riesgo, ¿no? Y nos dice introducción a la administración del riesgo. Ese es el tema de la unidad 1. Pero viene el primer punto del programa, subtema 1.1, orígenes de la administración del riesgo y sus generalidades. Entonces yo desarrollo y digo, miren, todos estos temas son los que vamos a tratar de desarrollar en el primer punto de la unidad temática. Segundo subtema, la evolución de la administración del riesgo. Tercer tema, definición de la administración del riesgo y su marco conceptual. El cuarto, la naturaleza de la teoría del riesgo. Entonces yo lo amplío y digo para empresas públicas y privadas. Entonces ya son la cuarta unidad. Entonces no hay 5 unidades. Aquí dice que en el subtema 5 hay que manejar el Enterprise Risk Management, el COSO, que es Solvencia 2, que es Basilea 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Estamos en el subtema 5 y ese es el diseño, por eso yo le llamo el diseño del capítulo de cómo lo vamos a llevar. Entonces, en los orígenes, ¿cómo se originó la administración del riesgo? Entonces, yo digo, estos jóvenes les tengo que decir que antes que nada, ¿qué se entiende por administración? Porque va a ser, voy a manejar el riesgo. ¿Pero qué quiere decir manejar? ¿Qué quiere decir administrar? Pues entonces vamos a tener que comentar la administración
cuál es el objetivo de la ciencia de la administración y mencionar la estructura de un proceso administrativo. O sea, va a haber una estructura que se compone de una parte pasiva y una parte dinámica. Cuando yo tuve la responsabilidad de crear Zurich Vida y Zurich Afore, pues tuve que empezar en la estructura del proceso administrativo. O sea, cuando yo llegué a eso, yo no tenía más que pedir una silla y un telefonito y un escritor. Así nació Zurich Vida y Zurich Afore. No había nada, era yo solito. Me habían dicho en Suiza que hiciera 2 empresas, una de seguros y una de pensiones. Así era la idea de ellos. De pensiones era de rentas vitalicias. Pero a la hora de la hora dijeron que sea una compañía de vida y una Afore, administradora de fondos para el retiro. Y me dieron 5 años. Pero si yo no hubiera conocido el proceso administrativo, pues trueno como ejote. Porque para hacer una compañía tienes que conocer ese proceso administrativo, o sea, lo que es la administración. ¿Cómo hago yo una compañía de seguros? Y no tenía más que mi escritorio, el lápiz, la pluma y el teléfono en el suelo. Así nacieron las empresas. Gracias a Dios por el equipo de trabajo, pues terminé las 2 empresas en 3 años. Entonces toqué la puerta y le dije a los suizos, oye, ya acabé, ya están las 3 empresas, ¿no? ¿Qué sigue? Me pagaron completito los 2 años que faltaban, ¿no? En la forma y términos como habíamos convenido. Y como les decía, fue muy pendejo, porque nada más cobré 1 peso, siendo que hice las empresas y dirigí las empresas como director general. Debí de haber cobrado otro pesito, pero soy pendejo. Así que ustedes no vayan a hacer lo mismo que yo, ¿no? Bien, entonces tenemos que comentar eso. También tenemos que hablar de los 15 principios de Fayol. ¿Por qué razón? Porque como no vamos a ver la materia de administración general para actuarios, porque no hay tiempo, pues lo único que yo les puedo hacer es en estas 1, 2, 3, en estos 4 puntos, darles así a vuelo de pájaro lo que es la administración. Y para aprenderlo rápidamente, desde ahorita les pido que consigan la película 12 al patíbulo. Aquí está. Aquí está. 12 al patíbulo. Entonces, se suben al internet y buscan la liga de 12 al patíbulo. Y el primero que lo encuentre, se lo comunica a los demás. Y ya tienen ustedes correos, ¿no? Que les he mandado, en donde vienen todos los que están inscritos. Pero mejor, como voy a dar ahorita de baja, vamos a esperarnos un ratito mientras comentamos los demás puntos. Pero van a tener que ver esta película. Esta película es de guerra. Es muy entretenida, así que no va a ser de peso, no va a ser un rollo. Al contrario, los va a tener interesados, distraídos,
porque el tema es interesante, pero ustedes van a aprender utilizando esa película, como si fuera un club de cine. Esta película se hicieron con técnicos, con profesores de administración, ¿no? De Harvard. O sea, como saben, Harvard es lo máximo en administración. Todas las teorías de administración de alto vuelo están en Harvard y de ahí asesoraron al director para que se aplicara dentro de la Armada un ejemplo de las reglas generales de administración. Y eso es lo que ustedes van a hacer cuando estén trabajando. Van a ser como el comandante Ryan. Ustedes van a tener que mandar, van a tener que castigar, van a tener que premiar, van a tener que motivar, van a tener que enseñarle a los demás, capacitar. Todo eso es administración general, es formar un equipo, desarrollar un equipo. Todo esto es administración general para actuar. Así que les voy a dar así de corridita, ¿no? Un primer paso. Después viene, dice, mencione los riesgos internos y externos. Ya lo vimos, ¿no? De lo que hay en una empresa. Puntualicemos buscando definiciones del riesgo, sobre el concepto del riesgo. Riesgo, ¿qué quiere decir? Es una amenaza, es un peligro, es un evento temido. Entonces ya luego empiezan a decir, pues sí, yo soy actuario, ya estudié los riesgos de vida, de accidentes, de enfermedades, de llegar a viejo, de incapacitarme. ¿Por qué razón? Pues porque el actuario es un experto en el manejo de los riesgos. ¿Cuáles son los objetivos de identificar riesgos? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son las herramientas de identificación? Diga riesgos existentes de personas, riesgos existentes en el patrimonio, riesgos existentes en empresas que no son aseguradoras, ni bancos, ni financieras. O sea, para que ustedes se salgan, ¿no?, de lo que es usual. Los riesgos de aseguradoras y bancos ya se los conocen. ¿Por qué ya se los conocen? Porque les di el folleto de resbalones post cáscaras de plátano. Pero, por ejemplo, un corporativo, ¿cuáles son los riesgos que tiene un corporativo? Y ya después, ejemplos propios de aseguradores, bancos y financieras, pues ya tienen los que están en los resbalones de cáscaras de plata. Después, ¿cómo se debe ver el riesgo? ¿Por su peligrosidad o por el daño catastrófico que pueden producir? Eso es lo que vamos a explicar. ¿Cuál análisis del riesgo es mejor? ¿El que se centra en las causas o el que se centra en las consecuencias? Después con rojito, formas existentes para medir y evaluar el riesgo, métodos de evaluación probabilística, componentes de cuestionarios para evaluar el riesgo, categorías para identificar los problemas en áreas y zonas de la empresa, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para hacer frente a un riesgo cuando ya se realizó?
Es decir, oye, fíjate que hubo una huelga, ya ocurrió la huelga, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para hacer frente? Entonces, eso tiene que ver con las fuentes de financiamiento de la empresa. O sea, a esto yo le llamo el diseño. Le digo al estudiante cómo pienso yo que sería de utilidad para él si quiere aprenderlo por sí mismo. Es decir, descubriendo el conocimiento. Eso es lo que le están pidiendo ahora a los profesores. Sí, tú puedes dar las clases como las estoy dando yo ahorita, ¿no? Pero ¿por qué no haces mejor? Oriéntalos, diles que busquen, que encuentren el conocimiento. Entonces, por eso hago estos cuestionarios. Evolución de la administración del riesgo. Evolución histórica, ¿no? ¿Cómo ha sido el riesgo que se ha venido realizando a nivel del gobierno? En cómo ha venido administrando los riesgos de la naturaleza. Los riesgos de la naturaleza, las inundaciones, los temblores, los incendios de los bosques, ¿no? Lo que son la naturaleza, ¿no? El agua, el aire, la tierra, el fuego, los riesgos del hombre, o sea, cuando hay una contaminación de, por ejemplo, el siniestro de esa empresa que tronó, ¿no? Que se llamaba Reliance México, que tenía asegurado al pozo, los diferentes pozos de Cantarell en el Golfo, y de repente le truena a uno, pues a llorar, ¿no? Auge de la administración en los últimos 20 años, y después explicar los conceptos de que tienen que ver con lo que es el Enterprise Risk Management, lo que es COSO y lo que es Solvencia 2. Después viene definición de la administración del riesgo y su marco conceptual. Y aquí les pongo en una cosa, ¿cómo se dice? En un circulito, el estándar australiano, que se llama el estándar 4360. Y ahí es donde viene todo el proceso, explica todo el proceso que acabamos de ver hace ratito, de poner el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos, matizar el riesgo, y después esa es la parte de operación. Eso va a venir en el estándar australiano. Ahí se va a definir qué es la administración del riesgo, el marco conceptual, las actividades que deben cumplirse, el proceso, ¿no? Y los métodos cualitativos y cuantitativos de ese subtema, ¿no? El subtema 1.4, la naturaleza. Entonces, la primera es, oye, Peña, ¿por qué el término riesgo se define de manera distinta dependiendo de la disciplina de estudio? Pues los de finanzas van a jalar para su molino, los de seguros para su molino, los de fianzas para su molino. O sea, cada uno de estos dice lo mismo: amenaza y peligro aplicada a las inversiones. Amenaza o peligro aplicada a los seguros. Entonces, cada quien va a definirlo de manera distinta, pero hay una parte común a todos. Es un riesgo, es un peligro, es una amenaza.
Y ya después cada quien le da su modalidad, ¿no? ¿Qué problemas se van a analizar por la teoría del riesgo y administración de riesgo en esta materia de administración actuarial? Bueno, pues en seguros se va a ver la parte del seguro de vida, la parte del seguro de daños, la parte del seguro de enfermedades, la parte de accidentes personales y salud. ¿Y qué es lo que le toca a la administración de riesgo? Pues que sepamos hacer la frecuencia y la severidad de las reclamaciones. Para eso hemos estudiado cálculo actuarial, probabilidad, estadística. Debemos dominar el manejo de la distribución de frecuencia, la distribución de la severidad y después la combinación, la conjunta de ellos dos. El modelo individual y el modelo colectivo del riesgo son diferentes formas de tratar la distribución del número y monto de siniestro, los productos que hay y las primas, los microseguros, constitución, incrementos y evaluación de las reservas de riesgos en curso, la constitución, incremento de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir. Yo estoy suponiendo que hay muchos conceptos que los paso de largo porque considero que ya los conocen. Pero si no los conocieran, les suplico que pregunten qué es microseguros, qué es la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, porque puede ser que se les haya pasado, ¿no? Pregunten el reaseguro, lo recuperable del reaseguro cedido, los límites máximos de retención, el reaseguro financiero, la probabilidad de ruina, la prueba de solvencia dinámica, el requerimiento de capital de solvencia y el margen de riesgo y el modelo estatutario. O sea, todo eso cae dentro de lo que es la administración actuarial en seguros. Pero ¿cómo es la administración actuarial en finanzas? ¿No? De fianzas que digan cumplimiento de obligaciones de los contratos, los productos y las primas, las reservas técnicas de las fianzas en vigor, las desviaciones por reclamaciones esperadas futuras y recuperación de garantías, simulación de las reclamaciones futuras, el requerimiento de capital por los riesgos técnicos, el inciso A, para las reclamaciones recibidas con expectativa de pago, el riesgo por garantías de recuperación, el riesgo de suscripción. Una cosa es fianzas y otra cosa es el riesgo de fianza, porque ahí sí entra la matemática. Requerimiento de capital por riesgos financieros de fianzas, los riesgos de mercado, los riesgos de crédito de contraparte, separando por incumplimientos en instrumentos financieros y incumplimiento en los contratos de refinanciamiento cedido, el requerimiento de capital. En los bancos, ¿cómo va a ser la administración? Ah, pues la administración del riesgo financiero. Y ustedes tienen materias opcionales donde viene el Capital Asset Pricing Model. Están después en riesgos financieros la materia del octavo semestre, ¿no? La materia del octavo semestre. Aquí estábamos, ¿no? La materia del octavo semestre, que es mercado, crédito, liquidez operativo. Esta es obligatoria, ¿no? Qué bueno.
la clasificación por riesgos del mercado, donde el mercado afecta los cambios de tasa de interés, los cambios en las divisas, los cambios en la volatilidad del precio de las acciones, los escenarios y las distribuciones de pérdidas y ganancias, la definición del VaR y del conditional VaR, ¿no? De los derivados, la cobertura de riesgos con futuros, con opciones, con swaps, los tópicos de administración de riesgo, el de liquidez, el operativo, el de Basilea, en finanzas, inversiones, los títulos o valores, bonos, acciones, derivados, inmunización de activos, análisis determinista de los proyectos de inversión, selección de portafolios, calce de activos y pasivos, índices. Todo eso ya lo debimos de haber estudiado como teoría, para ya después nomás jalar los conceptos y trabajar con ellos. En seguridad social, tenemos el IMSS, el ISSSTE. Aquí hay una nota mía en FESA. Carecemos de estos programas de estudio sobre la seguridad social, a saber su legislación y además el cálculo actuarial de la seguridad social. En la Facultad de Ciencias y otras universidades son materias obligatorias. Aquí no. O sea que hay problemas porque son diferentes programas, responsabilizan a la mejor. El día de mañana ponen un coordinador de la carrera de actuaría que no es actuario. Y al no ser actuario, por muy buena gente que sea, pues, no va a saber calificar el programa ni las necesidades del programa. Entonces, ahí hay que estudiar enfermedades profesionales, no profesionales, invalidez, vejez, cesantía, muerte. Después viene manejar los conceptos del Enterprise Risk Management, lo de COSO, que es el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, ¿no? Lo que es Solvencia 2 y Basilea. ¿Cuáles son los 8 elementos de la administración integral de riesgos dentro de una organización? O sea, hay que verlo, hay que conocerlo. Después hay un cubo en donde se muestran los 5 componentes del control interno contable. Después, ¿cuáles son los 3 objetivos que se deben de alcanzar con el control interno? ¿Y cuáles son los 2 niveles que se deben de alcanzar? Todo eso relacionado con COSO. En Solvencia 2, ¿no? A partir del 2018 se inicia el estudio de Solvencia 2 en FESACatlán dentro de la materia optativa de temas selectos de seguros. Como es una optativa, pues no todos la tienen. Así que se va a mencionar, pero no se va a explicar a cabalidad. Son conceptos que ya deben de conocer. ¿Por qué nace Solvencia 2? ¿Cuáles son los 3 pilares de solvencia? ¿Por qué se dice solvencia a la mexicana? ¿Qué contiene el primer pilar? ¿Qué cosa el segundo pilar? ¿Qué el tercer pilar? ¿No? ¿Cómo se encuentra el tema de solvencia en la nueva ley, en la CUS? Y viene bancos, Basilea 2 y 3, razones internacionales que originaron la normatividad de Basilea por los bancos. ¿Cuál es el riesgo de un sistema endémico como es el de los bancos? ¿Qué buscaba Basilea? ¿Qué buscaba Basilea 2, Basilea 3, Basilea 4, 5 y 6? ¿No? Todo eso es lo que nosotros vamos a tratar de comentar o de ver para desarrollar el programa, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, este es lo que yo le llamo el diseño.
¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces, este es lo que es la unidad 1, lo que es el diseño, ¿no? Después vienen cosas de motivacionales, de noticias, de lo que deben de ver. Aquí es lo que hay que hacer, ¿no? Si se tiene que madrugar, hay que madrugar. Si hay que sacrificarse, hay que sacrificarse. O sea, son mensajes motivacionales, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora al desarrollo de ese tema. Entonces, ¿ese dónde está? Creo que está por acá. ¿Lo están viendo o no lo ven? Solo estamos viendo una pestaña de Google. ¿De Google? Ajá, de Google. A ver, vamos a ver esta. Unidad 1. ¿Ya? No, profe, ya ¿Ya? se ve. Ya. Ok. Entonces vamos a hacer esto grande. Entonces, diseñé. Ahora, ¿qué cosa va? ¿Cómo vamos a ir viendo cada uno de ellos? Entonces, aquí tenemos el mismo subtema, como yo lo tenía en la explicación original, y en donde se dan definiciones varias sobre el concepto de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la empresa y genere pérdidas generalmente económicas. De manera muy sucinta, es una amenaza para las empresas. Es un evento temido para las empresas, una huelga. La muerte del hombre clave es una amenaza, es un peligro, ¿no? Es el temor a que ocurra algo. Y como estamos hablando de la empresa, pues generalmente el daño que produce, pues es tasable y medible en pesos. Por eso se llama pérdidas generalmente económicas. Aunque el riesgo también se puede ver como la posibilidad de ocurrencia de algo positivo. Por ejemplo, al jugar, puedes ganar o puedes perder, pero si ganas y estás jugándole a la lotería, pues a lo mejor vas a ganar una enorme suma de dinero, ¿no? Ahí ya nos estamos yendo desde el punto de vista probabilidad. También se encuentran las diferentes definiciones. Acontecimiento futuro
posible e incierto de naturaleza objetiva cuya realización o siniestro causa un daño concreto. O sea, cada quien le va a poner carnita a la amenaza, al peligro, al temor de que ocurra algo y que pueda causar un daño tasable y medible en dinero. Cada quien, ya teniendo la idea, puede usar diferentes palabras, pero el estudiante pues necesita tener un punto técnico, ¿no? Como yo estoy tratando de presentarle la respuesta a cada una de las diferentes preguntas. Otra, exposición a determinada eventualidad económica desfavorable. ¿Está bien? ¿No? Es una amenaza, es un peligro, es algo que si sucede, pues me va a hacer un daño concreto. Formas de hablar del riesgo. Como podemos observar, la concepción del riesgo está como un evento dañino. ¿Hay alguna duda? O sea, todo esto ya se estudió, ya están ustedes muy avanzados. Elementos a considerar en la identificación de riesgos que pueden ocurrir en una actividad determinada. Recuerden el proceso que vimos. Pues primero es el contexto, después, ¿no? Hay que identificar los riesgos, hay que analizar los riesgos, hay que evaluar los riesgos y hay que mitigar los riesgos. Ese es el proceso operativo. Y la revisión, ¿no? Es preguntar, consultar, supervisar, ¿no? Pero ¿qué debemos de estar cuando vaya a ocurrir? Al momento de estar identificando los riesgos, debemos dar respuestas a dónde, cómo y cuándo ocurrirán. Es básico, es lógico. Si vamos a identificar los riesgos que hay, digamos, por comprar computadoras para una determinada empresa. El día de mañana ustedes son los que les llegan y dicen, oye, mira, vamos a cambiar todo el equipo de cómputo para el personal. Pues dinos, ¿a quién le compramos? Cualquiera de ustedes pudiera decir, oye, pues eso le toca al contador, ese le toca al de finanzas, él le toca al de sistemas. No, pero tenemos pensado que puede haber un riesgo. Entonces, ¿dónde, cómo, cuándo puede haber una compra de todo el equipo de cómputo para los empleados que cause un daño económico a la empresa? O sea, en todas las operaciones de las empresas, cuando intervienen cantidades importantes de desembolso de dinero, ahí están los riesgos. Fíjense que si, oye, fíjate que le vamos a comprar al actuario que acaba de llegar una computadora, pues cómprele la que les importe su regalada gana, ¿no? Pero ya cuando van a hacer una compra de todo, van a cambiar todo el equipo de cómputo para el personal de la empresa, ya estamos hablando a lo mejor hay empresas ya de 200, 300, 400 empleados, una mediana empresa, ¿no? O por ejemplo en los bancos que son 3,000, 4,000, 5,000, GNP tiene 3,000 empleados.
Entonces a todos hay que cambiarles el equipo de cómputo. Pues puede haber un riesgo, hay que analizar esa compra. Y nos va a ayudar mucho dónde lo vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar, para que no ocurran aquel riesgo que tenemos miedo. ¿Y cuál es el miedo del riesgo de los equipos de cómputo? Que salgan chafas, que no sirvan, que no tengan servicio técnico adecuado. O sea, es algo propio y de todos los días de las empresas. Entonces hay de todos los niveles de tipo de riesgo. Hay los sofisticados, en donde tienes que encontrar las distribuciones, las frecuencias, los, ¿cómo se llama? Frecuencia y el daño, ¿no? Pero en otros casos hay de todo, ¿no? No van a encontrar ustedes que en todas las empresas va a haber aplicaciones fuertes de estadística, matemática y de modelos, sino a veces son decisiones que tú vas a tener que encontrar. Elementos a considerar, ya dijimos, ¿no? Pues hay que hacernos preguntas, ¿no? De en dónde se presentarían, cómo se presentarían, cuándo ocurrirían, qué factores pueden ocurrir en su incidencia que pueden afectar, ¿no? A la misma, y quién sería el responsable del manejo de cada. ¿Cuáles son los objetivos de identificar los riesgos dentro de una empresa? Pues el objetivo es tener una lista, conocer los riesgos, tener una lista completa de los riesgos que acechan a la empresa y obtener información de la situación de dichos riesgos, ya que de su correcta identificación van a depender acciones posteriores que se va a tener que tomar por los diferentes ejecutivos. Entonces, es importante conocer, por eso lo primero que hay es, ya llegué a la empresa y lo primero es identificar los riesgos que hay en esta empresa. Y una vez identificados, hago una lista. Por eso les digo que debe haber en cada empresa una lista de los riesgos que hay en cada empresa. ¿Qué actividades se van a realizar en la investigación de riesgos? Pues aquí están, no van en el mismo orden, ¿no? La evaluación del riesgo, el análisis de las medidas de prevención o mitigación, la creación e instalación de un programa de protección, la celebración de contratos, incluyendo los seguros. O sea, los seguros es una forma de mitigar riesgo. Ustedes no pueden hacer nada contra el sismo, un riesgo de la naturaleza. Oye, pues es enorme el riesgo del daño económico que puede haber. Pero ahí viene la teoría económica del riesgo. Me quedo con ella, o sea, me autoseguro contra los daños del sismo, o mejor traslado ese riesgo. ¿Y cómo lo trasladamos? Pues a la aseguradora, pagándole una prima para que nos dé la cobertura del seguro. Entonces, esto pues es una mención sencilla, pero actividades a realizar en la investigación, pues las marcadas por el proceso del riesgo, ¿no? Herramientas para identificar los riesgos. ¿Cómo le hago yo? Bueno, pues si tú llegas a una empresa y pides, ¿no?, lo necesario de cómo han identificado los riesgos, ahí vas a encontrar que han utilizado cuestionarios, organigramas, diagramas de flujo,
manuales, análisis de modo y efecto de falla, cuestionarios. A lo mejor hicieron un cuestionario para el área de inversiones, en qué se está invirtiendo el dinero, bajo qué condiciones. O sea, cuestionarios no quiere decir que son de 20 hojas, puede ser de 1 hoja o de 2 hojas, de 20 preguntas, 30 preguntas. Organigramas, los riesgos pueden ser de toma de decisiones o los riesgos pueden ser en el diseño de la ubicación de la fábrica. ¿Dónde está, por ejemplo, las bodegas? ¿Dónde está la fundición? ¿Dónde está el proceso? Digamos, en una carpintería, ¿dónde está la materia prima? ¿Dónde está el producto en proceso? ¿Dónde está el producto terminado? ¿Dónde está el área de cómo se llama, de reparto? ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Quién es el personal que labora ahí? Entonces, cuestionario, organigrama, diagrama de flujo. Eso era hace tiempo, hace años, ¿no? Había una materia que se llama métodos y procedimientos, que llegaba a veces a utilizarse junto con la administración. O sea, vas diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y generalmente es, ¿no? En donde tú vas viendo el tránsito, cuántos tránsitos hay, si hay alguna demora, si hay archivos, ¿no? Tránsitos, demoras, archivos, operaciones y revisiones. Ese es lo que tiene un diagrama de flujo. Entonces, son los pasitos que van llevando, ¿no? Ese es el diagrama de flujo. Un manual, pues ya es todo como digamos, pues no le llamaremos un libro, pero el manual puede ser una carpeta donde están incluyendo hojas de cómo platican todo el proceso de una empresa. Yo les voy a mostrar algunos de estos ejemplos, pero que te van a ayudar para identificar, encontrar esa lista de riesgos. Por ejemplo, una lista de riesgos, ¿se acuerdan que en el principio de la clase les mencioné que en una empresa, en el riesgo operativo, hay riesgos internos? Y ahí mencionamos como 10. Es una lista chiquita, pero así es. Y un manual de riesgos va a hablar de cada uno de esos riesgos. Y ahí va a decir cómo se identifica, cómo se analiza, cómo se evalúa, cómo se mitiga o se ha mitigado en los años anteriores. ¿Cuáles han sido los resultados que se han tenido? Ejemplo de los riesgos existentes en las personas. Bueno, creo que ya todos eso lo estudiaron cuando estaban en lo del seguro de vida. El riesgo de no poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, habitación, vestido, cultura, dirección y seguros. Aquí está, ¿no? El acrónimo. Después viene el riesgo de morir accidentado. Estas probabilidades, morir es una sola probabilidad, el conjunto de la probabilidad de muerte. Pero en ese conjunto hay un subconjuntos, morir por muerte natural y morir por muerte accidental. Entonces, el conjunto de la probabilidad de muerte va a ser la suma de la probabilidad por muerte natural más la probabilidad de muerte por accidente.
O sea, son dos riesgos diferentes. También hay la probabilidad del riesgo de perder un miembro o parte de él, el riesgo de enfermarse, el riesgo de invalidarse, el riesgo de llegar a viudo, el riesgo de llegar a huérfano, el riesgo de llegar a viejo. Entonces, un ejemplo de riesgos existentes en las personas. Ejemplos de riesgos existentes en el patrimonio. Primero hay que definir patrimonio. Entonces, yo acostumbro decirle a los estudiantes y darles recursos mnemotécnicos, o sea, acrónimos, como este que es EDMEMAMO-ODIVE. El patrimonio de las personas está compuesta de EDMEMAMO-ODIVE. Edificios. O sea, el primer patrimonio que todo mundo busca es tener su casa. La casa es un edificio. Son mercancías. Mercancía es todo lo que tienes en tu casa. Tus trajes, tu comedor, ¿no? Las sillas, el sofá, los zapatos, todo lo que sea mercancía que tú has tenido que comprar en una tienda departamental. Ahí, eso es una idea de la casa, es el edificio. Mercancía. Maquinaria. De maquinaria que tienes en tu casa, el refrigerador, la estufa, la lavadora, mobiliario y equipo, las camas, los muebles, mobiliario y equipo entraría la televisión o objetos de imposible reposición, alguna pintura, ¿no? O sea, es algo muy interesante, objetos de imposible reposición, ¿no? Dinero y valores, es dinero y valores. EDMEMAMO, edificios, mercancía, maquinaria, mobiliario, objetos de imposible reposición. Dinero y valores. Ahí en los valores entra todo lo que es joyería, los relojes Rolex, ¿no? O de otro tipo de marcas, plumas de lujo, de colección, pues llegan a valer 150,000, 200,000 pesos, un jueguito del bolígrafo y de la pluma fuente. Son grabados, son cuando uno es joven se anda loco con ese tipo de pendejadas, ¿no? Pero ni modo, pues, los actuarios, gracias a Dios, nos socorre mucho nuestro trabajo, si vamos teniendo éxito y quieres adquirir cuanta pendejada hay, ¿no? Quieres traer todo de letrita, que la camisa sea de letrita, que los tenis sean de letrita, que mi pluma sea de letrita, que mi reloj sea de letrita, o sea, pero pues ni modo, así somos, ¿no? Y después viene vehículos, todo lo que se mueva, bicicleta, moto, lancha, ferrocarril, avión, coche, camión, taxi. Entonces el patrimonio es EDMEMAMO-ODIVE. Ese patrimonio está expuesto a todos los riesgos que estudiamos en daños, ¿no? Incendio, rayo, explosión, objetos caídos del cielo, acciones de personas malintencionadas, huelgas, alborotos, robos, asaltos, colisiones, vuelcos, daños en el transporte, daños por vientos, por agua, por sismos,
Entonces, muchos de los riesgos al patrimonio son trasladados a las aseguradoras. Entonces, hay que tenerlo eso presente. Riesgos existentes para las empresas que no son aseguradoras, bancos o financieras. El riesgo de robo, riesgo de incendio, riesgo de temblor, riesgo de explosión, riesgo estratégico, riesgo operacional, riesgo geopolítico, riesgo sistémico. Explicar robo, incendio, temblor, explosión, ya lo conocen. Riesgo estratégico, que se equivoquen en el diseño de su estrategia para enfrentar la competencia, pues van a perder dinero. Corren ese riesgo si no ha sido o debidamente estudiado o debidamente protocolizado para ponerlo en vigor. O alguien no respetó la estrategia, no se alineó con la estrategia. Esto pertenece a administración. El riesgo operacional, que se hagan malas operaciones día a día dentro de una empresa. Riesgo geopolítico, una guerra. El riesgo de la guerra allá en ¿cómo se llama? Ucrania, creo que se llama. Los rusos, ¿no? Pues es un riesgo que tarde que temprano afecta, ¿no? A todos los países y a toda la... Y riesgo sistémico es como el de los bancos, es el riesgo dominó. Daña a uno y se van cayendo todos los demás. Cuando tronó las malas inversiones del Prime, que se llamaba allá por ya no me acuerdo, 2008, empezaron a tronar los bancos. Tronó uno, tronó el siguiente se ve como efecto dominó. Eso se llama riesgo sistémico. Bien, pues entonces ahí le vamos a dejar, ¿no? Porque ya después vienen los riesgos propios de seguros, bancos y financieras. La tarea de Banana Skins, o sea, a veces dejo tarea, pero ustedes ya lo conocen, ya lo tienen. Aquí hay algunos, pero son más que eso. Liquidez, inversión, descalce, reaseguro, sistémico, geopolítico, operacional, estratégico, explosión, temblor, incendio y robo. Entonces, así es como vamos desarrollando la unidad. También se puede desarrollar poniendo la pregunta y que ustedes encuentren la respuesta. Bien, son 5:57. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Duda, pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Así que, primero Dios, nos vemos el miércoles y nos quedamos aquí en los Banana Skins. ¿Sí? Entonces nos vemos. Hasta luego. Pásenla bonito.